Había algo extraño en la vieja escuela. Desde que la inauguraron en 1920, la Escuela San Bartolomé siempre había tenido un aire lúgubre. Sus pasillos largos y oscuros, las ventanas altas y estrechas que apenas dejaban pasar la luz del sol, y esas escaleras de madera que crujían con cada paso, daban a entender que el edificio ocultaba secretos. Mi nombre es Marcos, y esta es mi historia. Era el año 2003 cuando mis padres decidieron mudarse a este pequeño pueblo, y por consiguiente, yo fui transferido a San Bartolomé. Desde el primer día, sentí una presencia inquietante. Los estudiantes hablaban en susurros sobre una sombra que se veía en los pasillos después de las clases, pero siempre asumí que eran solo rumores para asustar a los nuevos. Mi primer día fue bastante ordinario. Los profesores me parecieron estrictos, pero justos, y los otros estudiantes eran bastante amigables, aunque un poco reservados. La primera semana transcurrió sin incidentes significativos, aunque no pude evitar notar que muchos de los estudiantes evitaban ciertos pasillos y aulas. Cuando les preguntaba al respecto, siempre me daban respuestas vagas, cambiando rápidamente de tema. Mi curiosidad creció con cada día que pasaba. Todo cambió un lluvioso por la tarde. Estábamos en la clase de historia, la última del día. El profesor estaba absorto explicando las guerras napoleónicas cuando la puerta del aula se abrió de golpe. Todos nos giramos al unísono, pero no había nadie. El profesor, visiblemente molesto, fue a cerrar la puerta murmurando algo sobre el viento y los niños traviesos. Esa noche no podía dejar de pensar en la puerta. Había algo en la forma en que se abrió, tan súbitamente y sin razón aparente, que me inquietaba. Decidí quedarme después de clases al día siguiente, solo para calmar mis nervios y comprobar que no había nada extraño. Al finalizar las clases, me escondí en la biblioteca, donde planeaba esperar hasta que la escuela estuviera completamente vacía. El silencio de la escuela vacía era abrumador. Los pasillos, que durante el día estaban llenos de risas y voces, ahora parecían eternos y oscuros. Caminé lentamente, cada paso resonando en las paredes. Me detuve al escuchar un susurro. «Marcos», decía una voz apenas audible. Me congelé en mi lugar, el corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Seguí caminando, tratando de ignorar el miedo que se apoderaba de mí. Entonces lo vi, una sombra, al final del pasillo, que se movía rápidamente y desaparecía en una de las aulas. Corrí tras ella, convencido de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Al llegar al aula, la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. La habitación estaba completamente oscura. Busqué el interruptor de la luz, pero no lo encontré. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pánico se apoderó de mí y salí corriendo del aula, bajando las escaleras a toda velocidad. Llegué a la salida, pero la puerta principal estaba cerrada con llave. Estaba atrapado. Decidí regresar a la biblioteca, pensando que podría encontrar una ventana abierta por donde escapar. Al llegar, vi algo que me dejó sin aliento. En una de las mesas había un cuaderno viejo y polvoriento. Lo abrí y comencé a leer. Era un diario, escrito por una estudiante llamada Ana en 1925. Ana describía su vida en la escuela, pero a medida que avanzaba en las páginas, sus escritos se volvían más oscuros. Hablaba de una presencia que la seguía, de susurros en la noche y de sombras en los pasillos. En la última página, Ana escribió que había descubierto un secreto terrible sobre la escuela. Pero antes de que pudiera contarlo,
La presencia la había atrapado. De repente, todo cobró sentido. La sombra que vi, los susurros, la mano fría. Todo apuntaba a que Ana nunca había logrado escapar. Cerré el diario y me dirigí a la ventana más cercana. Logré abrirla y salir, prometiéndome nunca volver a ese lugar. Al día siguiente, intenté contarle a mis padres lo que había pasado, pero no me creyeron. Insistieron en que solo era mi imaginación. Sin embargo, sabía lo que había visto y sentido. Decidí investigar más sobre la historia de la escuela y descubrí que Ana había desaparecido misteriosamente en 1925. Nadie sabía qué le había pasado y su desaparición seguía siendo un misterio. Pasaron los años y cada vez que paso por la vieja escuela siento un escalofrío. Sé que Ana sigue ahí, atrapada entre las paredes de San Bartolomé, y que la presencia que la atrapó aún ronda los pasillos, esperando a su próxima víctima. Nunca he hablado de esto con nadie más, pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo la sombra al final del pasillo y escucho el susurro de mi nombre. Mi curiosidad por descubrir más sobre Ana y la historia de la escuela me llevó a pasar horas en la biblioteca local. Encontré artículos de periódicos antiguos que hablaban sobre la desaparición de Ana. Al parecer, Ana era una estudiante sobresaliente, querida por todos. Un día, simplemente no apareció más. La policía investigó, pero nunca encontraron ninguna pista. Lo más inquietante fue que, en los días previos a su desaparición, algunos estudiantes reportaron ver sombras y escuchar susurros en los pasillos, exactamente como me había pasado a mí. Un día, mientras leía uno de los artículos más antiguos, noté una nota al margen que mencionaba un sótano oculto en la escuela. La escuela había sido renovada varias veces, y este sótano había sido olvidado con el tiempo. Decidí que debía encontrarlo. Esperé nuevamente hasta que la escuela estuviera vacía y comencé mi búsqueda. Recordé haber visto una puerta cerrada con llave en un rincón del edificio, siempre cubierta de telarañas y polvo, como si nadie la hubiera tocado en años. Me dirigí hacia allí, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, descubrí que la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así para que yo la encontrara. El sótano estaba oscuro y húmedo. El aire era pesado y había un olor a moho. Encendí mi linterna y comencé a descender. A medida que avanzaba, los susurros comenzaron de nuevo. «Marcos», decía la voz, pero ahora era más clara, más desesperada. Al llegar al fondo, la linterna iluminó una pequeña habitación. En el centro había una vieja mesa con un cuaderno encima. Me acerqué y lo abrí. Era el diario de Ana, continuando desde donde el otro había terminado. Ella había descubierto que la escuela había sido construida sobre un antiguo cementerio y que los espíritus de los muertos no podían descansar. La presencia que la había atrapado era el espíritu de un antiguo guardián del cementerio, destinado a proteger los secretos de los muertos. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sombra apareció nuevamente, pero esta vez pude ver sus ojos, llenos de tristeza y desesperación. «Ayúdame», susurró. Comprendí que Ana estaba atrapada allí, su alma incapaz de encontrar la paz. Con el diario en mano, corrí de regreso a la superficie. Sabía que debía hacer algo para liberar a Ana. Esa noche, en mi casa, investigué rituales y formas de liberar almas atrapadas. Encontré un antiguo rito que requería devolver los restos de la persona a un lugar sagrado
y realizar una oración especial. Regresé a la escuela con los primeros rayos del sol. Sabía que tenía que hacerlo rápido, antes de que alguien me detuviera. En el sótano, busqué frenéticamente hasta encontrar una pequeña caja enterrada en una esquina. Dentro había huesos viejos y una cruz oxidada. Recogí los restos y los llevé al cementerio del pueblo. Realicé el rito, pronunciando cada palabra con cuidado. A medida que lo hacía, sentí una paz abrumadora llenando el aire. Sabía que había hecho lo correcto. Cuando terminé, un susurro suave llegó a mis oídos. «Gracias», dijo la voz de Ana. Desde ese día, la sombra y los susurros desaparecieron de la escuela. Nadie más volvió a hablar de presencias extrañas, y la vieja escuela San Bartolomé volvió a ser un lugar normal. Sin embargo, cada vez que paso por allí, recuerdo a Ana y el terrible secreto que descubrí. Nunca hablé de esto con nadie, pero llevo la paz de saber que ayudé a Ana a encontrar su descanso final. Y aunque a veces, en noches especialmente silenciosas, creo escuchar un susurro suave, sé que es solo mi imaginación, o quizás el agradecimiento eterno de un alma liberada. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia que me ocurrió en la escuela secundaria St. Mary, un lugar que, a primera vista, parecía tranquilo y acogedor, pero que escondía oscuros secretos en sus pasillos. Todo comenzó en mi primer año en St. Mary. Era una estudiante nueva y, como tal, estaba ansiosa por hacer amigos y adaptarme. La escuela tenía un edificio principal antiguo con aulas espaciosas y pasillos largos. Había un rumor persistente entre los estudiantes mayores sobre un aula abandonada en el tercer piso, donde supuestamente ocurrieron eventos inexplicables. Mi primer encuentro con el misterio del aula abandonada ocurrió durante el primer trimestre del año escolar. Estaba en mi clase de literatura, una mañana soleada de otoño, cuando escuché a algunos compañeros hablando en voz baja sobre el aula 309, la aula maldita, como la llamaban algunos. Decían que estaba cerrada con llave, y nadie sabía exactamente por qué. Pero las historias que circulaban eran tan inquietantes que nadie se atrevía a acercarse. Intrigada por el misterio, comencé a investigar. Pregunté a algunos de los estudiantes mayores y, aunque sus respuestas eran vagas y evasivas, todos parecían compartir una sensación de inquietud cuando se mencionaba el aula 309. Decidí que tenía que verlo por mí misma. Una tarde, después de la última clase, me aventuré hacia el tercer piso. Los pasillos estaban desiertos y el silencio era abrumador. Llegué a la puerta marcada con el número 309 y noté que, efectivamente, estaba cerrada con una cadena y un candado oxidado. Intenté escuchar cualquier sonido desde el interior, pero reinaba el más absoluto silencio. Decidida a resolver el misterio, busqué en la biblioteca de la escuela registros antiguos que pudieran explicar por qué el aula había sido cerrada. Encontré un artículo de periódico amarillento que hablaba sobre un incidente que ocurrió en la década de 1970. Según el artículo, un profesor de ciencias llamado Dr. Martínez había sido encontrado muerto en el aula 309 bajo circunstancias misteriosas. Había signos de que alguien había estado experimentando con químicos peligrosos, pero nunca se determinó exactamente qué había sucedido. El artículo mencionaba rumores de que el doctor Martínez había estado investigando un antiguo artefacto encontrado en el sótano de la escuela, un artefacto que supuestamente tenía poderes oscuros. Algunos decían que había despertado algo maligno que aún acechaba en el aula 309. Intrigada y un poco asustada por lo que había descubierto, decidí investigar más a fondo. Me propuse encontrar la llave del aula
o alguna manera de entrar, aunque mis amigos me advirtieron que era una locura. Una noche, mientras todos los demás estaban en el dormitorio estudiantil, decidí actuar. Me aseguré de que nadie me viera y me dirigí al despacho del director, donde se guardaban las llaves de todas las aulas. Fue una tarea ardua, pero finalmente encontré la llave de la aula 309. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia el tercer piso. El pasillo estaba aún más oscuro que de costumbre, como si la sombra del aula 309 se extendiera y absorbiera la luz a su alrededor. Inserté la llave en la cerradura y giré con cuidado. La puerta chirrió mientras se abría lentamente, revelando un interior oscuro y polvoriento. Entré con cautela, sintiendo cómo la temperatura parecía disminuir instantáneamente. El aire tenía un olor extraño, como a químicos mezclados con algo más sutil, pero inconfundiblemente desagradable. Miré a mi alrededor con la linterna en la mano, iluminando las antiguas mesas y sillas cubiertas de polvo. En el centro del aula vi un escritorio cubierto de papeles y frascos. Al acercarme, noté que los frascos contenían líquidos de colores extraños, algunos de los cuales brillaban ligeramente en la tenue luz de mi linterna. Los papeles parecían ser notas científicas escritas en un lenguaje técnico que apenas podía comprender. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a seguir adelante. Me acerqué al escritorio y comencé a revisar los papeles. La mayoría eran experimentos científicos detallados, pero uno de ellos me llamó la atención. El papel estaba fechado justo antes del incidente con el doctor Martínez. Hablaba de cómo había encontrado un artefacto antiguo en el sótano de la escuela, un objeto que parecía tener propiedades desconocidas pero poderosas. El doctor Martínez mencionaba en sus notas que estaba decidido a descubrir el secreto detrás del artefacto, sin importar el costo. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Una sombra oscura se movía en la esquina del aula. Me giré rápidamente, pero la sombra desapareció tan rápidamente como había aparecido. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de peligro se intensificó. Decidí que era hora de irme. Guardé los papeles en mi mochila y me di la vuelta para salir del aula. Pero la puerta no se abrió. Intenté girar la llave en la cerradura, pero estaba atascada. Pánico comenzó a apoderarse de mí cuando escuché un susurro cerca de mi oído. «No deberías haber venido aquí», susurró una voz débil y fría. Me volví hacia la voz, pero no había nadie más en el aula. La sensación de ser observada se intensificó. Corrí hacia la ventana y la golpeé con fuerza. Finalmente cedió, y me apresuré a salir por ella, dejando atrás la aula 309 y sus secretos oscuros. Desde ese día, nunca más volví a acercarme al tercer piso de St. Mary. Los rumores sobre el aula 309 continuaron circulando entre los estudiantes, pero nadie más se atrevió a entrar después de lo que me había sucedido. El misterio del doctor Martínez y el artefacto antiguo permanecieron sin resolver, y yo decidí dejarlo así, enterrando mis recuerdos de esa experiencia en el rincón más oscuro de mi mente. Mi nombre es Javier, y esto que voy a contarles ocurrió en la escuela primaria San Martín, un lugar apacible que escondía un secreto oscuro detrás de sus muros antiguos. Recuerdo claramente el día en que todo comenzó. Era un viernes por la tarde, el último día de clases antes de las vacaciones de verano. Mis amigos y yo estábamos jugando en el patio cuando uno de ellos, Pedro, mencionó un juego que había escuchado de su hermano mayor. ¿Han escuchado del juego del espejo?
preguntó Pedro con una sonrisa traviesa en el rostro. Nos miramos entre nosotros con curiosidad. Ninguno de nosotros había oído hablar de ese juego, pero Pedro insistió en que era muy divertido y emocionante. Nos contó que el juego consistía en pararse frente a un espejo en completa oscuridad, con una vela encendida en la mano, y repetir en voz alta 3 veces: «Espejo, espejo, ¿quién es el más valiente?». Intrigados y un poco asustados, decidimos probar el juego esa misma noche en el baño de la escuela, que era conocido por ser oscuro y algo escalofriante. Nos reunimos después de la cena, cada uno con una vela y nerviosos por lo que pudiera ocurrir. El baño estaba completamente oscuro cuando entramos. Nos agrupamos frente al espejo, con las velas encendidas temblorosas en nuestras manos. Pedro fue el primero en hablar. «Espejo, espejo, ¿quién es el más valiente?». Repitió la frase 2 veces más, pero nada sucedió. Nos miramos entre nosotros con alivio y risitas nerviosas. Decidimos que el juego no era más que una tontería y estábamos a punto de irnos cuando, de repente, la llama de nuestras velas comenzó a parpadear violentamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, con voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, una sensación de frío intenso llenó el baño. Las velas se apagaron repentinamente, sumiéndonos en la oscuridad total. Un silencio sepulcral llenó el aire y el miedo se apoderó de nosotros. «¡Salgamos de aquí!», gritó Martín, intentando abrir la puerta, pero parecía estar trabada. Pánico comenzó a apoderarse de todos nosotros cuando escuchamos un susurro suave y escalofriante que parecía provenir del espejo. «El más valiente no saldrá vivo». Los gritos resonaron en el baño mientras luchábamos desesperadamente por abrir la puerta. Finalmente, cedió y salimos corriendo, dejando atrás las velas apagadas y el escalofrío que aún nos recorría la espina dorsal. Después de esa noche, ninguno de nosotros habló sobre lo que había sucedido. Tratamos de olvidar el incidente y continuamos nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo había cambiado. Desde ese día, el baño de la escuela se convirtió en un lugar que ninguno de nosotros quería volver a visitar. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas en la escuela. Sombras que se movían en los pasillos cuando no había nadie más. Susurros que apenas podía escuchar en el aire y una sensación de ser observado constantemente. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero no podía ignorar el miedo creciente en mi interior. Una tarde, mientras estaba solo en el aula de música practicando el piano, escuché pasos detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no vi a nadie. El aire se sentía denso y opresivo, como si algo estuviera presente pero fuera invisible. Decidí hablar con Ana y Martín sobre lo que había estado experimentando. Aunque al principio fueron escépticos, pronto admitieron haber notado cosas extrañas también. Ana recordó haber visto sombras moviéndose por el rincón del ojo, y Martín mencionó haber escuchado risas inexplicables en los pasillos vacíos. Decidimos investigar más sobre el juego del espejo y sus posibles consecuencias. Descubrimos que era un antiguo ritual utilizado para invocar espíritus o entidades del más allá. Según algunos relatos, si el juego se hacía mal o se interrumpía, podía abrir una puerta hacia el mundo de los espíritus, permitiendo que entidades malignas cruzaran hacia nuestro mundo. Comenzó a consumirnos a medida que nos dimos cuenta de que habíamos desatado algo más allá de nuestra compra. Decidimos que debíamos poner fin al juego de una vez por todas
y cerrar cualquier puerta que hubiéramos abierto. Una noche, nos reunimos en el baño de la escuela, esta vez con la determinación de revertir lo que habíamos hecho. Trajimos velas nuevamente, pero esta vez con la intención de purificar el espacio con una oración de protección que encontramos en línea. Nos enfrentamos al espejo una vez más y comenzamos el ritual, rezando con todas nuestras fuerzas para que el mal que habíamos liberado fuera expulsado. La atmósfera se volvió tensa mientras recitábamos las palabras de la oración. La vela temblaba en mis manos, pero esta vez no se apagó. Una sensación de alivio comenzó a llenar el baño a medida que terminábamos la oración. Nos abrazamos unos a otros, sintiendo una paz momentánea en nuestros corazones. Desde esa noche, las apariciones y los susurros en la escuela disminuyeron gradualmente. La sensación de ser observado desapareció y pudimos retomar nuestras vidas con cierta normalidad. Sin embargo, el recuerdo del juego del espejo y lo que liberamos nunca desaparecerá por completo de nuestras mentes. Mi nombre es Laura, y lo que voy a contarles sucedió en la escuela primaria Santa Teresa, un lugar que solía ser tranquilo hasta que la estatua encantada llegó a nuestras vidas. Todo comenzó durante mi último año en Santa Teresa. La escuela tenía una estatua antigua en el patio central, la cual representaba así a una figura femenina misteriosa con los ojos vendados y las manos extendidas hacia el cielo. La estatua había estado allí por generaciones, pero nadie sabía quién la había colocado ni por qué. La leyenda urbana que rodeaba la estatua decía que era una especie de protectora de la escuela, pero también que tenía un lado oscuro. Se decía que, en noches de luna llena, la estatua cobraba vida y merodeaba por los pasillos en busca de almas perdidas. Al principio, pensé que todo eso era solo una historia para asustar a los niños más pequeños. Sin embargo, comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Sombras que parecían moverse cuando no había nadie más. Ruidos inexplicables en las aulas vacías y una sensación constante de ser observada. Ignoré mis temores, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Una noche, durante una actividad extracurricular tardía en la escuela, decidí investigar más sobre la estatua encantada. Hablé con algunos de los conserjes que habían trabajado en la escuela durante décadas y descubrí historias sorprendentes sobre eventos inexplicables que ocurrieron cerca de la estatua. Uno de los conserjes, don José, compartió una historia que había escuchado de su abuelo. Según él, la estatua había sido traída a la escuela por un maestro misterioso que decía haberla encontrado enterrada en los terrenos de un antiguo monasterio. El maestro la colocó en el patio central como un símbolo de protección, pero con el tiempo comenzaron a ocurrir fenómenos extraños alrededor de ella. Decidida a descubrir la verdad, regresé al patio central esa misma noche. La luna llena brillaba sobre la escuela, iluminando la estatua con una luz fantasmagórica. Me acerqué con cautela, observando los detalles grabados en la piedra y los ojos vendados que parecían mirarme fijamente. «¿Quién eres?», murmuré en voz baja, como si esperara una respuesta de la estatua. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La estatua parecía brillar débilmente, como si hubiera captado mi atención. Por un momento, juraría que vi una sombra moverse detrás de los ojos vendados, pero parpadeé y desapareció. «¿Qué estás haciendo aquí?», escuché una voz susurrante detrás de mí. Me giré rápidamente,
pero no había nadie más en el patio. La voz había sido suave y femenina, pero no reconocía a nadie que pudiera haber hablado. Una sensación de inquietud creció en mi interior y decidí que era hora de irme. Cuando regresé a casa, no pude dejar de pensar en lo que había experimentado. ¿Era posible que la estatua realmente estuviera encantada? Decidí investigar más sobre la historia del monasterio del cual supuestamente provenía la estatua. Encontré registros antiguos que hablaban de un monasterio abandonado cerca del lugar donde ahora se encontraba la escuela. Según los registros, el monasterio había sido cerrado abruptamente en el siglo XVIII debido a una serie de eventos trágicos y misteriosos. Se mencionaba una figura femenina que había sido vista vagando por los pasillos del monasterio con los ojos vendados y las manos extendidas hacia el cielo. Los lugareños la llamaban la protectora ciega. Comencé a creer que la estatua en la escuela y la figura del monasterio estaban relacionadas de alguna manera. ¿Podría ser que el espíritu de la protectora ciega hubiera sido atrapado en la estatua, esperando a ser liberado? Decidí hablar con mis amigos sobre mis descubrimientos, pero ninguno de ellos creía en las historias de fantasmas. Decidí que tenía que hacer algo por mi cuenta para desentrañar el misterio de la estatua encantada. Una noche, durante las vacaciones de verano, cuando la escuela estaba vacía, regresé al patio central. Llevaba una linterna y un libro antiguo que encontré en la biblioteca de la escuela sobre rituales de liberación espiritual. Decidí realizar un ritual para intentar liberar el espíritu atrapado en la estatua, aunque sabía que era arriesgado y podría tener consecuencias imprevistas. Me acerqué a la estatua con el corazón latiendo con fuerza. Coloqué el libro abierto frente a mí y recité las palabras del ritual con determinación. Pedí perdón al espíritu de la protectora ciega por cualquier sufrimiento que pudiera haber experimentado y le rogué que encontrara la paz en el más allá. A medida que recitaba las palabras, sentí una energía extraña llenar el aire alrededor de mí. La estatua parecía vibrar ligeramente y una brisa suave comenzó a soplar, a pesar de que la noche estaba completamente quieta. Por un momento, juraría que vi la estatua sonreír antes de que la energía se desvaneciera y todo regresara a la normalidad. Desde esa noche, la escuela primaria Santa Teresa nunca volvió a ser la misma. La estatua encantada ya no parecía tener un aura ominosa y los fenómenos extraños cesaron por completo. Mis amigos y yo nos graduamos y seguimos adelante con nuestras vidas, pero siempre recordaré la experiencia que tuve con la estatua encantada y cómo logré liberar a un espíritu atrapado en el tiempo. Me llamo Daniel y esta es la historia del día en que conocí al fantasma del auditorio en la escuela secundaria Montecristo. Una experiencia que nunca podré olvidar, por más que intentara borrarla de mi mente. Montecristo era una escuela antigua, con una rica historia, pero también tenía sus secretos y leyendas urbanas. Una de las historias más intrigantes era la del fantasma que supuestamente habitaba el auditorio. Se decía que el fantasma era de una estudiante llamada Amelia, que murió en un trágico accidente durante una función teatral hace décadas. Como estudiante de último año, había escuchado muchas veces sobre Amelia y su trágica historia. La leyenda decía que su espíritu todavía rondaba el auditorio, especialmente durante las noches tranquilas cuando la escuela estaba vacía. La mayoría de los estudiantes pensaban que era solo una historia inventada para asustar a los más jóvenes. Pero yo siempre he sido curioso por naturaleza y decidí investigar por mi cuenta.
Fue durante una tarde lluviosa de otoño cuando ocurrió todo. Había quedado atrapado en la escuela debido a una reunión de última hora del comité estudiantil. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento hacía crujir las viejas puertas de madera. Decidí refugiarme en el auditorio, un lugar que siempre me había fascinado por su acústica perfecta y su atmósfera misteriosa. Mientras caminaba por el escenario vacío, me sentí observado. Giré rápidamente, pero no vi a nadie más en el auditorio. La sensación de presencia, sin embargo, no desapareció. Decidí explorar más a fondo, siguiendo el sendero de butacas vacías y el olor a madera vieja y polvo. Fue entonces cuando vi algo extraño en el escenario. Una figura borrosa de una joven parada junto al telón. Parpadeé varias veces, pensando que mi mente me jugaba una mala pasada, pero la figura seguía ahí, mirándome con ojos tristes. «¿Amelia?», susurré, apenas audiblemente. La figura no dijo nada, pero sentí una respuesta en el aire. La tristeza y el dolor llenaban la habitación, como si el espíritu de Amelia estuviera tratando de comunicarse conmigo. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Puedo ayudarte?», pregunté, con la voz un poco más fuerte, esta vez. La figura de Amelia pareció desvanecerse por un momento antes de solidificarse de nuevo. Sus ojos encontraron los míos, llenos de una tristeza que me rompió el corazón. «No deberías estar aquí», dijo su voz, suave como un susurro. «Lo siento, no quería molestarte. Solo quería saber si eras real». Amelia asintió lentamente, como si comprendiera mi curiosidad. Me contó en imágenes fugaces cómo había sido una estudiante apasionada por el teatro, con sueños de convertirse en actriz. Habló de la noche fatídica en que murió, atrapada detrás del telón mientras se preparaba para su papel principal. «Nunca pude despedirme», susurró Amelia, con los ojos llenos de lágrimas que no podían caer. Su historia me conmovió profundamente. Me sentí impotente, incapaz de ofrecer consuelo a un espíritu atrapado en el tiempo, pero sabía que tenía que intentarlo. «¿Hay algo que pueda hacer por ti, Amelia? ¿Algo que te ayude a encontrar paz?» Amelia miró alrededor del auditorio, como si buscara algo que había perdido hace mucho tiempo. Finalmente, señaló hacia una vieja caja de utilería en una esquina del escenario. Era una caja polvorienta, llena de recuerdos de las antiguas producciones teatrales de la escuela. «Mi diario está ahí», susurró Amelia. «Está lleno de sueños y esperanzas que nunca pude cumplir. Quiero que lo encuentres y lo leas». Me acerqué a la caja de utilería y la abrí con cuidado. Dentro encontré un viejo diario con tapas de cuero desgastadas por el tiempo. Lo saqué con reverencia y volví junto a Amelia, quien asintió con agradecimiento. Comencé a hojear el diario, leyendo los pensamientos íntimos de una joven con grandes sueños y un amor profundo por el teatro. Amelia había escrito sobre sus esperanzas de ser descubierta por un director talentoso y su deseo de viajar por el mundo, actuando en los mejores escenarios. Mientras leía, sentí como el auditorio se llenaba de una luz cálida y reconfortante. Amelia sonrió débilmente y cerró los ojos, como si finalmente encontrara paz. «Gracias», susurró antes de desvanecerse lentamente en la luz. Desde esa noche, el auditorio en Montecristo nunca volvió a ser el mismo. Los estudiantes y profesores notaron un cambio en el ambiente, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. La historia de Amelia
se convirtió en una leyenda de inspiración para muchos, recordándonos la importancia de perseguir nuestros sueños y encontrar la paz en el proceso. Yo guardé el diario de Amelia como un tesoro personal, un recordatorio de la noche en que conocí al fantasma del auditorio y aprendí que a veces los espíritus atormentados solo necesitan ser escuchados para encontrar la paz eterna. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia del día en que descubrí el misterio oculto en la biblioteca abandonada de la escuela preparatoria Riverside. Riverside era conocida por su arquitectura gótica y su ambiente melancólico, especialmente la biblioteca, que había sido cerrada y abandonada después de un incendio misterioso décadas atrás. Como amante de los libros y las historias de fantasmas, siempre sentí curiosidad por la biblioteca y las leyendas que la rodeaban. Todo comenzó una tarde lluviosa de primavera, cuando decidí explorar la vieja biblioteca mientras buscaba un lugar tranquilo para estudiar. La puerta oxidada chirrió cuando la empujé con cuidado, revelando un interior oscuro y lleno de polvo. El aire olía a humedad y papel viejo, con un toque de algo más, algo indefinible que hizo que mi piel se erizara. Me adentré lentamente, iluminando el camino con una linterna que había traído. Los estantes estaban llenos de libros cubiertos de moho y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido desde el incendio. Mientras caminaba entre los pasillos desordenados, sentí una presencia inquietante a mi alrededor, como si alguien más estuviera observando cada uno de mis movimientos. Decidida a descubrir más, me dirigí hacia el rincón más alejado de la biblioteca, donde se rumoreaba que había un área especial cerrada al público. Encontré una puerta vieja cubierta de pintura descascarada y la empujé con cuidado. Se abrió con un chirrido agudo, revelando una habitación pequeña y polvorienta que parecía haber sido olvidada por el tiempo. En el centro de la habitación descubrí un escritorio de madera cubierto de papeles amarillentos y un libro grueso con un cierre de metal oxidado. El título en la cubierta decía «Los secretos perdidos de Riverside». Mi corazón latió con fuerza mientras abría el libro con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de escritura ilegible y dibujos oscuros que parecían retazos de sueños y pesadillas. Hablaban de una sociedad secreta de estudiantes que solían reunirse en la biblioteca después del horario escolar, practicando rituales antiguos y buscando el conocimiento prohibido. Mientras leía, sentí como el aire se volvía más denso a mi alrededor. Voces susurrantes parecían resonar en mis oídos, como si los fantasmas del pasado intentaran contarme sus secretos enterrados. «¿Quién está ahí?», pregunté en voz alta, sintiendo el escalofrío recorrer mi columna vertebral. No hubo respuesta, solo el eco de mis propias palabras en la oscuridad de la biblioteca abandonada. Decidí que era hora de irme, pero cuando intenté cerrar el libro, algo extraño sucedió. Las páginas comenzaron a moverse por sí solas, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. En un destello de luz, vi imágenes borrosas de estudiantes en túnicas negras, rodeando un altar improvisado en el centro de la biblioteca. Cantaban en un idioma antiguo y realizaban rituales con velas encendidas y objetos extraños. Una figura encapuchada, con los ojos brillantes de un color indescriptible, se alzaba sobre el grupo, dirigiendo la ceremonia con una autoridad que helaba la sangre. «¡Detente!», grité, cerrando el libro con fuerza y alejándome de la mesa.
La habitación volvió a quedar en silencio. Guardé el libro y decidida a investigar más sobre los secretos de la libertad y la sociedad secreta que había habitado la biblioteca abandonada. Desde esa tarde, evité la biblioteca de Riverside, pero los susurros y las sombras siguieron persiguiéndome en mis sueños. Me pregunto si alguna vez encontraré respuestas a las preguntas que dejé atrás en aquel lugar oscuro y olvidado. Mi nombre es Carlos y quiero contarles sobre el pasillo maldito en la escuela secundaria San Lucas, un lugar donde el miedo se esconde detrás de cada sombra y cada paso puede llevar a una experiencia sobrenatural. San Lucas era una escuela vieja con una larga historia de fenómenos inexplicables. Se decía que un pasillo específico, ubicado detrás del gimnasio y apenas iluminado por ventanas altas, estaba maldito. Los estudiantes evitaban pasar por allí, especialmente después del anochecer, cuando los ruidos extraños y las sombras inquietantes parecían cobrar vida propia. Mi experiencia con el pasillo maldito ocurrió durante mi último año en San Lucas. Siempre fui escéptico ante las historias de fantasmas, pero algo en aquel lugar me hacía sentir incómodo. Un día después de la práctica de fútbol, me quedé atrás en el vestuario y me di cuenta de que había olvidado mis libros en mi casillero, que estaba al final del pasillo temido. No puede ser tan malo como dicen, me dije a mí mismo, tratando de mantener la calma mientras caminaba por el pasillo solitario. La luz del atardecer se filtraba débilmente a través de las ventanas, creando sombras fantasmales en las paredes polvorientas. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, haciendo que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho. Llegué a mi casillero sin incidentes y suspiré aliviado, pensando que había exagerado la reputación del pasillo. Sin embargo, cuando me di la vuelta para regresar al vestuario, una sensación helada me recorrió la espalda. Las luces comenzaron a parpadear ominosamente y escuché un susurro apenas audible que parecía surgir de las sombras. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa, mirando a mi alrededor con nerviosismo. No hubo respuesta, solo el eco sordo de mis propias palabras. Decidí apresurarme y salir de allí lo más rápido posible. Pero cuando giré la esquina para volver al pasillo principal, me encontré con una figura pálida y nebulosa parada frente a mí. El corazón se me detuvo por un momento mientras observaba con horror la figura que parecía deshacer de una persona, pero al mismo tiempo una máscara antigua, y sus ropas eran oscuras y andrajosas. ¿Qué eres tú?, balbuceé, retrocediendo lentamente. La figura no respondió, pero sentí una oleada de malestar emanando de ella. Me di cuenta de que estaba atrapado en el pasillo maldito con algo que no pertenecía a este mundo. La lógica y la razón me abandonaron mientras la figura se acercaba lentamente, sus ojos vacíos fijos en mí. ¡No!, grité, dando la vuelta y corriendo tan rápido como pude hacia la salida del pasillo. El eco de mis pasos resonaba en mis oídos mientras me alejaba del pasillo maldito. Finalmente, llegué al vestuario, donde mis compañeros de equipo me miraron con sorpresa por mi estado de pánico. ¿Qué te pasó, Carlos?, preguntó Martín, el capitán del equipo. Traté de explicar lo que vi en el pasillo maldito, pero sabía que sonaba como una locura. Mis amigos intentaron consolarme, diciendo que probablemente había sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que lo que vi no fue producto de mi mente.
Desde ese día, evité el pasillo maldito tanto como pude. Las historias sobre encuentros sobrenaturales en San Lucas continuaron circulando entre los estudiantes, alimentando el misterio y la fascinación por el pasillo prohibido. Nunca supe quién era la figura pálida que encontré esa tarde, pero sé que no olvidaré la sensación de terror que me dejó marcado para siempre. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, mientras caminaba por los largos y silenciosos pasillos de la escuela. Era tarde, demasiado tarde para estar aquí, pero me había quedado atrapado en la biblioteca, terminando un proyecto de historia que se me había olvidado por completo. Ahora, con la escuela casi desierta y solo una tenue luz de emergencia iluminando mi camino, me sentía incómodo y en alerta. La biblioteca estaba en el ala más antigua del edificio, un lugar que siempre había evitado después del horario escolar. Los rumores entre los estudiantes hablaban de susurros en las estanterías y sombras que se movían entre los pasillos, pero siempre los había descartado como tonterías de adolescentes aburridos. Sin embargo, esa noche algo parecía diferente. Mientras recogía mis libros y me dirigía hacia la salida, una ráfaga de frío me golpeó de repente y juraría que vi una sombra moverse en el rabillo del ojo. Decidí no pensar demasiado en ello y me apresuré por el pasillo, intentando no mirar hacia los oscuros recovecos entre las aulas. Mi única preocupación era salir de allí lo antes posible. Pero al doblar la esquina, me encontré con una puerta entreabierta que llevaba a una parte de la escuela que rara vez visitaba, el ala abandonada. Era un lugar del que se contaban historias aún más inquietantes que las de la biblioteca. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, dudé un momento antes de decidirme a entrar. Necesitaba encontrar una salida y, aunque sabía que probablemente me estaba metiendo en problemas, la curiosidad pudo más que el miedo. Empujé la puerta con cuidado y entré en un pasillo polvoriento y oscuro. La única luz provenía de las ventanas con cristales rotos que dejaban entrar la débil luz de la luna. Caminé lentamente por el pasillo, sintiéndome cada vez más como si estuviera siendo observado. Los murmullos de mis compañeros resonaban en mi cabeza. Sus historias de fantasmas y sucesos inexplicables parecían más reales en ese momento. Intenté concentrarme en el sonido de mis pasos para no dejarme llevar por el pánico. De repente, un crujido me hizo detenerme en seco. Venía de una de las aulas a mi izquierda. La puerta estaba cerrada, pero algo dentro parecía estar moviéndose. Mis músculos se tensaron, mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Tal vez era solo el viento o algún animal. Pero entonces escuché pasos suaves arrastrándose por el suelo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Mi curiosidad superó mi miedo y me acerqué lentamente a la puerta. La madera crujía bajo mis pies y el corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Me incliné hacia la puerta, conteniendo la respiración, y me asomé por la rendija. Lo que vi me heló la sangre. En el centro del aula, iluminada débilmente por la luz de la luna que entraba por la ventana rota, había una figura. Era alta y delgada, con largos cabellos oscuros que caían sobre su rostro. Estaba de pie junto a un escritorio, moviendo los brazos de manera frenética, como si estuviera escribiendo en el aire con gestos exagerados y violentos. No podía ver su rostro, pero podía sentir su presencia en la habitación, pesada y ominosa. La figura de repente se detuvo y lentamente levantó la cabeza hacia la ventana, como si hubiera sentido mi mirada. En ese momento, supe que no debía estar allí. Retrocedí lentamente, manteniendo los ojos fijos en la figura,
y di media vuelta para salir corriendo. El pasillo se extendía interminablemente frente a mí, mientras corría tan rápido como podía, ignorando cualquier precaución. Cada sombra parecía acecharme, y el sonido de mis propios pasos resonaba en mis oídos como el latido de un tambor. Finalmente, llegué a las escaleras que llevaban a la planta baja, y me lancé por ellas, casi cayendo en mi prisa por escapar. Al llegar al vestíbulo principal, me detuve para recuperar el aliento, apoyándome contra la pared fría y tratando de entender lo que acababa de presenciar. ¿Había sido real? ¿O simplemente había dejado que mi imaginación se desbordara por el miedo y el cansancio? Miré hacia atrás, temiendo ver la figura detrás de mí. Pero el pasillo estaba vacío y silencioso. Decidí que había tenido suficiente de esa noche y me dirigí hacia la salida principal de la escuela. Las puertas se abrieron con un chirrido y salí al exterior, donde el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Miré hacia atrás una última vez, pero la escuela estaba en calma, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, sabía que no podría olvidar lo que había visto esa noche en el ala abandonada. Mientras caminaba hacia mi casa, las sombras de los árboles parecían alargarse y moverse a mi alrededor, y el susurro del viento en mis oídos parecía elevar un eco de los murmullos y los pasos que había escuchado dentro de la escuela. Una parte de mí quería creer que todo había sido producto de mi imaginación, pero otra parte sabía que algo oscuro y siniestro habitaba entre los muros de aquel viejo edificio. Desde entonces, nunca volví a quedarme solo en la escuela después del horario escolar. Las historias que solía descartar como simples rumores cobraron vida esa noche, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas fácilmente, y aunque intenté olvidar lo que vi, la imagen de la figura en el aula abandonada sigue acechando mis sueños, recordándome que algunas puertas nunca deberían abrirse. Cuando era niña, solía escuchar las historias de la escuela abandonada al final del camino. Era un edificio antiguo y majestuoso, con ventanas rotas y enredaderas retorcidas trepando por sus paredes de ladrillo. La gente del pueblo decía que la escuela había sido cerrada abruptamente hace décadas, después de un incidente misterioso que involucraba a uno de los maestros y a varios estudiantes desaparecidos. Desde entonces, el lugar se mantuvo en silencio y abandonado, excepto por los valientes que se aventuraban allí para explorar. Mis amigos y yo, curiosos y llenos de bravuconería adolescente, decidimos un día explorar la escuela abandonada. Era verano y el sol brillaba alto en el cielo cuando nos reunimos al final de la calle principal. Con mochilas llenas de bocadillos y linternas, nos adentramos en el bosque que rodeaba la escuela, con nuestros corazones latiendo rápidamente por la emoción y el nerviosismo. El camino hacia la escuela estaba cubierto de maleza y ramas caídas, lo que nos obligaba a abrirnos paso con cuidado. El aire estaba cargado de una quietud pesada, como si el lugar estuviera sosteniendo su aliento mientras nos acercábamos. Finalmente, a través de los árboles, emergió la escuela, con sus paredes grises y ventanas vacías que parecían observarnos con ojos sin vida. Entramos con cautela por la puerta principal, que se abrió con un chirrido lamentable. El interior estaba en ruinas, con muebles rotos y papeles esparcidos por el suelo polvoriento. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las ventanas rotas, pintando extrañas sombras en las paredes. Exploramos las aulas abandonadas y los pasillos desiertos, cada uno lleno de susurros y ecos de antaño. En una de las aulas
encontramos un viejo pizarrón cubierto de polvo y dibujos descoloridos. En otro, descubrimos pupitres viejos y desgastados, como si los estudiantes hubieran dejado sus pertenencias atrás en un apuro. A medida que nos aventurábamos más profundamente en la escuela, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los ruidos de nuestros propios pasos resonaban ominosamente en los pasillos vacíos, y ocasionalmente pensábamos oír risas lejanas o pasos suaves que no podían ser los nuestros. Fue cuando llegamos al sótano que encontramos algo que nos hizo detenernos en seco. Una puerta de hierro oxidado se alzaba frente a nosotros, como si estuviera protegiendo algo que no debía ser perturbado. Mis amigos querían abrir la puerta y ver qué había al otro lado, pero algo en mí sentía una profunda inquietud. La puerta parecía vibrar con una energía oscura y desconocida que me hizo retroceder. Decidimos regresar a la luz del día, pero a medida que nos alejábamos de la escuela abandonada, podíamos sentir cómo sus misterios y secretos se quedaban atrás. Nunca descubrimos la verdad detrás del incidente que llevó al cierre de la escuela, ni qué había tras esa puerta en el sótano. Pero desde entonces, la experiencia ha permanecido como una sombra en nuestras mentes, recordándonos que hay lugares y eventos en este mundo que están destinados a permanecer ocultos y olvidados. La escuela abandonada sigue en pie hasta el día de hoy, envuelta en enredaderas y leyendas. Los niños del pueblo aún cuentan historias sobre sus aventuras en el edificio, y algunos dicen que escuchan risas lejanas o pasos suaves en la oscuridad. Pero nadie se aventura demasiado cerca, porque todos saben que, en el corazón de esa escuela, algo espera paciente, observando desde las sombras, listo para ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes para buscar la verdad.